Buenos días al grupo de Efesios 289 y a aquellos que están escuchando por YouTube. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar una nueva sección y voy a utilizar un libro texto de referencia, porque algunas cosas voy a hablar de acuerdo a las que yo conozco, pero sí voy a tener un libro texto que es de piedra en piedra, que trata de la iniciación al estudio del Nuevo Testamento. Está escrito por Peter Jeffrey. Y aunque voy a fundamentarme o vamos a decir dar los créditos al libro, algunas cosas también las voy a estar hablando yo y explicarlo de una forma que se pueda hacer sencilla. Dicho esto, empezamos esta semana de acá en adelante sobre esta pequeña introducción. A grandes rasgos, no es, vamos a decir, es una iniciación, podríamos decir, al estudio del Nuevo Testamento. Es una motivación, yo podría decir, para que usted pueda emprender este estudio más concienzudo sobre las Escrituras, porque yo no voy a profundizar, ni siquiera voy a ahondar en cada... Para eso tienen comentarios bíblicos, introducciones de las Biblias comentadas y otras cosas más. Pero como sé que en el grupo hay iniciados y algunos están empezando, es bueno a veces hablar así para que puedan entender, ¿no? Entonces, cuando usted hable su Biblia, que ya estuvimos viendo bibliología el año pasado, esta palabra viene de un vocablo que es griego, que significa libro, eso es Biblia. Y usted, si usted ha prestado atención a lo que estuvimos viendo el año pasado, acuérdese que estudiamos que son 66 libros y estos están escritos por 40 hombres. Acuérdese que teníamos 39 del antiguo y teníamos 27 del nuevo. Ahora estamos estudiando un poco la iniciación al Nuevo Testamento de cada uno de estos libros. Sabemos que se distinguen de los demás. Sabemos también que fueron escritos en diferentes tiempos y por una razón en particular que Dios inspiró a cada uno de ellos. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que todos son necesarios. No puedo leer, decir, leo Juan y ya está, nada más. No, tenemos que leer todo porque todo el consejo de Dios es importante. Si nosotros queremos tener un pleno entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios ha sido revelada para nosotros, nosotros como hijos y hijas debemos saber lo que Dios ha dicho. Entonces es importante que estudiemos sobre todo la Biblia, en este caso la iniciación al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque debemos crecer nosotros, como estábamos estudiando en el sermón ayer, construyendo sobre la palabra de Jesucristo. Entonces yo si debo construir, debo conocer qué dice la Biblia. Y para eso que empezamos esta nueva sección para iniciados. Es importante, Dios nos dejó diferentes libros y nos mostró el camino por el cual seguimos. Entonces, ¿cuál es? Bueno, en la Biblia. Si yo, por supuesto que soy salvo por Cristo, pero yo no puedo hacer una simple oración y ya está, y ya con eso voy al cielo. Debo saber qué Dios dice, qué demanda para mi vida, todas esas cosas. Y por eso es importante, no solamente una fe, vamos a decir que yo, una fe como estamos hablando el día de ayer, profeso una simple fe con mi boca y ya está, ya soy salvo. No es un mero conocimiento. Debo conocer bien para poder aplicar una ortopraxis en mi vida. Yo tengo que tener ortodoxia, conocimiento de la Biblia. Yo no puedo tener un mero conocimiento de un mapa por la mitad a dónde va tal lugar. Debo saber bien. Y para eso el Señor nos dejó la Biblia, amado. Espero que con estas breves palabras le haya motivado a usted a empezar esta pequeña estudio que vamos a hacer. Entonces nosotros es importante que empecemos a estudiar y vamos a empezar con estos 27 libros que están en el Nuevo Testamento que el Señor nos ha dejado para poder estar creciendo en la fe, en el conocimiento, ¿sí? Y lo vamos a hacer de una forma sencilla y simple para que todos puedan entender. Y esto es una motivación para que usted pueda profundizar un poco más, excavar un poco más en esas perlas que están adentro de las escrituras, pero por lo menos va a tener la idea de qué habla cada libro. En esto todavía no empieza con Mateo. Esto es una breve introducción nada más a lo que va a ser este breve estudio sobre la iniciación al Nuevo Testamento. Así que escuche, yo voy a tocar el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que usted tiene que descuidar el Antiguo Testamento. Debe profundizar también en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a estudiar solamente sobre el Nuevo Testamento. Vamos a enfocarnos en eso. Pero no hay que descuidar el Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjese, como muchas veces he hablado yo, el Nuevo Testamento interpreta
al Antiguo Testamento, que no todos están de acuerdo con esa hermenéutica que aplico yo, pero creo que es así. Si no tuviéramos libro de hebreo, ¿cómo voy a entender los sacrificios y otras cosas? Entonces es importante, debo entender también el Antiguo Testamento. Vamos a empezar en la Biblia. Ustedes saben que si ustedes abren su Biblia van a encontrar ¿qué cosa? Bueno, 4 evangelios. Los evangelios, en este tiempo no me da tiempo de hablar sobre lo que es el evangelio, ya tengo audios de otras cosas sobre ese mismo tema, pero podríamos decir que son las buenas noticias. Entonces, si hay una buena noticia, yo debo saber cuál es la buena noticia que Dios me ha dejado revelado ahí. En el Nuevo Testamento vamos a ver que aparecen 4 evangelios en general, y la buena noticia es que Dios ha enviado a su Hijo amado para salvar a pecadores como nosotros. Primero debemos saber nuestra condición pecaminosa, cómo estamos, los atributos de Dios, cómo es santo y justo, y todo eso aparece en las Escrituras. Yo no puedo decirle a una persona, ¿querés ser salvo? Sí, bueno, mira, tenés que aceptar a Jesús. No, yo debo conocer las Escrituras, mostrar quién es el Dios que ha sido revelado, cómo se revela Él, no como yo lo veo, cuál es mi condición ante Él. Y todas esas cosas se revelan en la Biblia. Hay personas que dicen levanta tu mano y ya está. Y después van, escuchan un sermón y viven así. No profundizan, no les interesa. Entonces, en la Biblia podemos ver a través de la Biblia, o sea, toda la vida de Cristo, incluso más en los evangelios, podríamos decir, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, y en cada evangelio vamos a ver que nos va mostrando, no sé si ustedes han estudiado, yo cuando era joven estudié algo que se llamaba dibujo técnico, o sea, tenía que dibujar con un lápiz y tenía que dibujar cosas muy difíciles como motores, me acuerdo de la vista superior, de abajo, cortar, y todas esas cosas eran muy complicadas, de verdad se lo puedo asegurar. No fui un gran exponente de la materia, pero vamos a decir, es como, vamos a ver como cada evangelio son como, hay 4, cuando usted ve un accidente, están así, y uno quizás estaba en la esquina, y otro estaba acá, y el otro estaba allá, y quizás uno iba adentro. Pero cuando escuchan los relatos, pareciera como que todos están contando lo mismo, pero lo están viendo de diferentes ángulos. Uno estaba en el edificio mirando para abajo y lo ve de vista superior, otro lo ve de frente, otro venía atrás manejando así y ve cómo sucedió. Son mismos relatos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que dicen que ellos chocan y que hay cosas que como que no coinciden. No es así, amados. Son personas que de la crítica están criticando los evangelios y buscándole en qué se ha equivocado uno, y no sucede así. Son diferentes relatos contados y siempre hablan del Señor Jesucristo. Aquellos que conocen de bibliología van a entender. Acuérdense, esto que estoy hablando es iniciación al Nuevo Testamento. Estoy hablando de personas que no conocen mucho. Entonces sé que por ahí en el grupo hay grandes, podríamos decir, exegetas o teólogos que están, pero es necesario hablarle a personas que a veces no entienden. Y aquellos que han estudiado bibliología y profundizado bien abajo saben de lo que estoy hablando. Aquellas personas que atacan en los evangelios. Pero, dicho esto, hay un solo evangelio. Aunque 4 personas, vamos a decir Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el mensaje es uno solo, es un solo evangelio. Pero podríamos decir que son 4 relatos, y distintos cada uno de ellos, mostrando los eventos y las cosas que hizo el Señor Jesucristo, los milagros que hizo Cristo, y todas las cosas que en su vida, que él hizo, como que vino acá en representación, vamos a decir, vino a cumplir la ley, podríamos decir, y a vivir una vida santa, todo lo que él vino a hacer, ¿no? Entonces, dicho esto, son cuatro podríamos decir, 4 los que escriben, y escuche bien, esto que voy a decir es importante. Cada uno de ellos no hace una alta biografía de la vida de Cristo mostrando esto. Van a encontrar que empiezan, a veces, empiezas y usted lo ve y ya está el Señor grande, ahí no empieza cómo fue su vida, cómo eran sus amigos, esas cosas no.
sino que cuál es el propósito. Dios dice, algunas cosas el Señor no las reveló porque no eran importantes, pero las que dejó son importantes para nuestra vida y nuestra salvación y nuestra santificación, nuestra justificación. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito, amado, de cada evangelio que vemos ahí, usted, más allá que uno le habla a los judíos, otro le habla a los romanos, tienen diferentes propósitos, vamos a decir, mostrarnos diferentes, pero hay uno solo y es importante: que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el enviado, ese es el mensaje. Él vino a cumplir y a obedecer lo que el Padre le dijo. Entonces, cada evangelio nos va a mostrar que Él es el Hijo de Dios. Él es el que el Padre envió a morir y a hacer propiciación y a hacer expiación por los pecados, a cumplir la ley que está quebrantada, ese pacto de obras, ¿sí? A cumplir, o sea, el nuevo pacto que vemos. Entonces todas estas cosas, en eso coinciden ellos. Cristo vino a morir, a hacer expiación, propiciación por los pecados de los pecadores. Hay algunas cosas que entre estos autores, vamos a decir, se omiten, entre ellos los órdenes a veces no siempre están bien, y acá donde yo le digo que a veces son los que atacan a los evangelios, pero tienen que entender eso. El propósito de ellos no fue escribir biografías detalladas de la vida de Cristo. Eso es importante. Eso es como la cabeza del iceberg, podría decir. Aquellos que entienden más me van a entender. ¿Por qué? Porque hay otras personas que atacan esto, ¿sí? Bueno, dicho esto es por arriba, una pequeña iniciación nada más. Entonces, estos son testigos, podríamos decir, de la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, incluso cuando Cristo ascendió también. Cada uno de ellos son testigos y escriben ellos. Amado, escuche, si usted tiene que fueran 4 testigos y cada uno tiene que ir a un juez y usted tiene que relatar, escuchen, le voy a hacer así, yo no tengo grandes estudios seculares, conozco un poco nada más, y lo que hablo yo que conozco, le puedo asegurar que no es mío, no es mío esto, es del Señor, pero algunas cosas trato de simplificarla para que la puedan entender. Si usted va a un juez y escucha el mismo relato de cada uno, el juez dice, esto está arreglado acá, por eso es que están separados los testigos, no se pueden juntar, para que los eventos no se arreglen entre ellos. Un maestro, cuando usted va y el maestro está así, o yo cuando tengo el aula del Señor Jesucristo y veo, por supuesto hay ciertas cosas que uno omite. Por ejemplo, usted pone la respuesta y el otro, a ver qué puso aquel allá, y usted arma su respuesta. Cualquier maestro se da cuenta de eso. O cuando usted era chico, iba y pasaba a alguien y el maestro se daba cuenta, se llamaba copiar. En mi época había algo que se llamaba machete. Usted lo ponía abajo con un chicle dentro de la lapicera. Trucos, la mujer acá abajo de la pollera o en la parte de acá. El maestro se daba cuenta cuando uno se está copiando. Bueno, imagínense que cada discípulo de acá dijera siempre palabra por palabra por palabra. Pareciera que como que estuvieran de acuerdo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero usted los lee y va a encontrar ciertas cosas que no difieren. Entonces, vamos a decir, acá no hay ningún arreglo entre ellos. Cada uno lo vio de una forma diferente al Señor. Y eso es lo rico de los evangelios, que muchos están buscando, mirá, no entra esto acá. Y no, porque eran diferentes y cada uno lo vio desde un ángulo diferente a los evangelios. Y eso es lo importante. Que no se cambia el mensaje, que Él es el Hijo eterno de Dios que vino a morir por nuestros pecados, y eso está ahí adentro. Ahora las fechas y el orden, acuérdese, esto es introducción nada más, no estoy hablando profundizando, estoy tratando de explicarlo de forma sencilla. Las fechas y el orden es muy importante, y esto no lo puedo explicar, pero es importante también para incluso aquellos que predican y hablan según el orden que fueron escritos los evangelios, las epístolas, para llegar a formar aquellos que están preparándose. Pero también es importante que usted sepa esto, el orden de cada libro, cómo se escribió el libro. Bueno, en esto no voy a profundizar mucho porque acuérdese, me quedan 3 minutitos nada más, y me voy a tener que apurar. Pero algunos hablan, vamos a decir, algunos creen que Mateo, aunque aparece Mateo no es el primero que se escribió, algunos creen que fue Marcos, el libro más, y Marcos estaba con Pedro y así, bueno.
pero y otros van tomando. No me da tiempo de hablar cuánto Mateo habla 53 veces, Marcos 36 veces del Antiguo Testamento. Esas cosas las estoy omitiendo, todas esas informaciones. Estoy mostrando a grandes rasgos y no profundizando. ¿Se puede llegar a entender? Bueno, pero todos tienen sí el mismo mensaje, que hablan del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que fue enviado, ¿no? Entonces, hay similitud, podríamos decir, entre los tres evangelios, que ustedes, aquellos que conocen, van a entender, cuando ustedes leen, aquellos que conocen más de bibliología, ustedes conocen que eso se llaman evangelios sinópticos, o sea, significa que son vistos juntos, en ese sentido, cuando se los compara, lo que estaba hablando recién hace un rato. Aunque Juan vamos a decir, se diferencia un poco, vamos a decir, de ahí, a diferencia de Juan, vamos a decir, trata más, no habla tanto del reino de Dios como Mateo, sino él no profundiza tanto como el título mesiático, podríamos decir, sino que más se enfoca en otras cosas. Juan hace más en el carácter espiritual de Jesucristo, la tarea que él vino a hacer acá, ¿sí? Bueno, esto fue una pequeña introducción a lo que estamos viendo, o sea, iniciación al Nuevo Testamento. Traté de hacerlo con unas palabras sencillas, un libro de texto que tengo, y después lo hablé con mis palabras, para motivarlo a usted. Me quedan 45 segundos. No me comprometo todos los días a subir, porque esto uno tiene el tiempo para poder hablarlo, pero voy a tratar en mi medida, cuando pueda, si puedo hacer un pequeño comentario. Esto duró así, capaz que lo otro duren 10, no lo sé. Vamos a empezar, si me da el tiempo, si Dios quiere, mañana Mateo un pedacito, el martes un pedacito más de Mateo, y así, ¿sí? Escuche, su responsabilidad es sondar más profundo. Solamente yo puedo empujarlo, motivarlo a que usted vaya a estudiar un poco más. Bueno, que tengan un bonito día en el grupo de Efesios 2, 8 y 9, y aquellos que están escuchando por YouTube también.